En esta tercera parte de cómo santificarse para Dios, ¿verdad? Ya que se nos cortó el otro segmento, queremos hablar acerca de la escritura. En eso estábamos hablando, que la escritura nos limpia, ¿verdad? Y hablamos de Salmo 119:9, que con qué limpiará el joven su camino. Y hemos hablado que la palabra misma te redarguye, te limpia, te saca las cositas pequeñas, ¿verdad? Pequeñas zorras que destruyen grandes viñedos, cosas que hay en nuestra vida que no agradan a Dios. La misma palabra, ¿verdad? Cuando nosotros la leemos correctamente, como, ¿verdad? Hemos hablado anteriormente, invitando al Espíritu Santo de Dios y invitando al autor de la escritura. Ellos son los que saben, los que escribieron. Hay mucho error en el pueblo de Dios en interpretar la palabra, porque la palabra no se interpreta. La palabra es revelada a través de la luz del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Cuando lo dejamos a Él, que nos guíe. Es cosa que lo tenemos que solicitar también. Nos purificamos para la santidad cuando creemos en Jesucristo y su santa palabra, ¿verdad? Dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya sabemos que el agua limpia, ¿verdad? Nuestro ser. También dice en el libro de San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿verdad? Cristo también, cuando iba a dejar a sus discípulos en esta tierra y él iba ya a partir, esa es parte de la despedida que le pidió al Padre en su oración de intercesión, cuando iba a dejar a los discípulos ya en este mundo. Le pidió a Dios en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios no es fácil, amados hermanos. La palabra de Dios es fuerte, es dura. Y usted puede notar que vamos a poner una comparación, que si, por ejemplo, una madre y un padre que fue flojo con su hijo, el hijo cuando está grande y salió mal, le echa culpa a la mamá o al papá, porque no fue duro, no fue severo, ¿verdad? Porque la corrección conlleva amor y conlleva disciplina. Y solo por el hecho de disciplinar ya estás amando, porque no le estás deseando mal a tu hijo. Eso es lo mismo Dios como Padre de nosotros. Sus palabras son fuertes, son duras, son disciplinativas. Y Pedro se lo dijo a Cristo. Tus palabras son duras, ¿quién las va a poder soportar? Ya muchos ya se habían ido en ese día. Muchos se habían alejado. Y Cristo le dijo a Pedro, ¿tú también te quieres ir? No, Señor, ¿cómo va a ser? Dice Pedro, solamente tú tienes palabras de vida. Pero a veces estamos buscando palabras de vida, pero palabras de ñoñería. Palabras que nos den buenas profecías y nosotros haciendo mal las cosas. Tenemos que caminar por ese camino de disciplina cada día, porque la palabra es dura y esa es la que nos limpia, esa es la que arranca. Mira, a veces uno pega gritos y llora, pero Dios está arrancando cosas de nuestra vida que nos tenemos que dejar antes de irnos al infierno. Es mejor llorar aquí, no llorar por toda la eternidad en el infierno, ¿verdad? Entonces, el proceso de la santidad también nos insta a purificarnos cada día, nos da ese sentir, ese deseo de ser más puro y odiar más el pecado, ¿verdad? Dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que entra en un cristiano? Cuando está la tentación, cuando todavía esa área floja no ha muerto, es el puro temor de Dios, que nos hace correr, que nos hace liberar, que nos hace pensar las consecuencias
de darse un gusto. Hay personas que se han dado un gusto y fue mortal. Un joven estaba en la iglesia por ya 18 años y no le aparecía la novia. Estaba pidiéndole una novia a Dios. Y el diablo, que es bueno para tentar, le dijo, no te va a pasar nada, solo mira, tener intimidad con esta fulana, mengana, no te va a pasar nada. Y así fue, solo tuvo una intimidad. En aquel tiempo estaba de moda el SIDA, VHI, el SIDA. Se murió, en aquel tiempo nadie se salvaba de eso. Por comprometer su santidad. Estaba bien él, sin mujeres, sin nada, pero vino el tentador, que nos tienta a todos. A todos nos tienta, y mira, y es perseverante en su suciedad. No solamente en cuestiones sexuales, en cuestiones como de robar, cuestiones de hacer cosas malas. Esas son tentaciones. Y uno lo que tiene que hacer es huir del lugar de la tentación, como lo hizo José. Al contrario, Eva se quedó hablando con la tentación, ¿verdad? Entonces, solamente la palabra nos ayuda a limpiarnos, a poder tener la fuerza de decirle al diablo que no. Por muy bonito que se vea el bizcocho, tenemos que decirle al diablo no. No, yo soy propiedad de Cristo, yo temo. Y aquí dice la palabra que leímos. Dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Estar conscientes que Dios nos ve. Estar conscientes que Dios nos analiza, nos ve, nos escudriña y está bien, nosotros estamos bien presentes en su presencia. A Dios no se le escapan ni pensamientos de nosotros. Y allí es donde puede entrar el temor a Dios. No, Dios me está viendo, yo no lo voy a hacer. No, Dios me está oyendo, yo no voy a planificar en contra de mi hermano. ¿Verdad? Para que nos mantengamos en la santidad. La santidad también corrige nuestras actitudes pecaminosas o actitudes a una actitud santa. Corrige nuestras actitudes pecaminosas. Nosotros todos nacimos en una naturaleza caída. Todos estamos luchando con algo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, dice, pero fornicación y toda inmundicia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Efesios 5:3. Ya habíamos hablado anteriormente de la fornicación, ¿verdad? Que no solamente se está hablando en el sentido sexual, se está hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Hablamos de aquella gran multitud en el desierto que venían fornicando con otros dioses. Ellos traían sus ídolos. Dios haciendo maravillas y ellos pagándole mal a Dios. Y Dios es un Dios celoso. O es Él o no es nadie, ¿verdad? Por lo cual eso le pasó como ejemplo a aquella gente. Es como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en semejante situación. Pero no fornicar. Fornicar es tener a alguien en primer lugar antes que a Dios. Que yo voy a eso mismo y eso mismo y eso mismo. Yo tengo cuidado, mucho cuidado de darle el primer lugar a Dios, ¿verdad? Porque si me levanto y el celular es primero, entonces yo no amo a Dios, ¿verdad? Dios es primero, yo le oro, yo le pido por el día y la intimidad que tengamos, la gloria de Dios. Después le pido que me ilumine con la palabra. Esta palabra no era para hoy. Yo ya tenía la palabra que Dios me ha dado. Pero hablándome Dios, sentí en el espíritu que alguien necesita estas palabras. Y no es porque alguien me la pidió que quería una palabra de esta, pero yo sentí que Dios me hablaba a mi vida, porque Dios siempre habla a uno, ¿verdad? Entonces, hay que tener temor a Dios. También la santificación corrige nuestras actitudes, ¿verdad? Las actitudes que tenemos. Antes éramos sucios para hablar, antes éramos morbosos, antes éramos cuánta malicia había en nosotros. Y Dios cada día está limpiándonos. ¿Para qué?
para llevarnos a la santidad. Porque sin paz y sin santidad nadie verá el rostro de Dios. También en Filipenses 2:14 al 15 dice, en el proceso de la santidad debemos de ir parando toda queja y toda murmuración. Allí dice en el verso 12, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. También dice en el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:12, 14 y 15. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, luminares, resplandeces en medio de la oscuridad, ¿verdad? Pero son situaciones disciplinatorias de nuestra vida que vamos dejando cosas. También tenemos que pedirle a Dios para seguir siendo santos, que Dios nos examine. Salmo 119, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Nosotros mismos tenemos que hablarle a Dios, mira, el corazón es engañoso. Eso es lo que dice tu palabra. Es tramposo, examíname. Mira cómo, porque a veces uno piensa que uno está bien, parece que uno está en óptima relación con Dios y de repente salen unas cosas que están malas en nuestra vida. Entonces uno tiene que decirle a Dios, mejor examíneme, porque yo no sé qué es lo que está andando mal en mi vida, aunque me siento bien, ¿verdad? Para que Dios nos ayude en nuestro proceso de la santidad. También la santificación impacta cambios positivos en nuestras relaciones con los demás. Esto quizás es una parte dura, porque nosotros lo que queremos hacer es vengarnos, hacer revancha. Y Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero Dios dice, ¿qué es lo que dice Dios aquí en Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos. Nosotros pensamos que santidad es santidad y todo eso, pero aquí hay algo que Dios me dice que tiene que cambiar en mi actitud y en su actitud, para que nosotros de verdad sigamos la santidad que Dios quiere en nuestra vida. Porque, ¿de qué sirve que yo ande una camisa cuello de tortuga y la falda está larga? Entonces, y yo estoy odiando a mi hermano, estoy odiando a mi hermana, no tengo paz. Mis sueños no son buenos. Hasta enfermedades vienen de guardar rencor, de guardar amargura, de guardar resentimiento. Entonces, Dios dice, seguir la paz con todos, con tus amigos, los que amas y con los que no amas. Estate en paz, Rebeca. Estate en paz, señora Lidia Ávila. Estate en paz, se lo digo a usted. Todos aquellos que necesitamos la paz. Y arreglar nuestras cuentas con el prójimo y con Dios. También, para llegar a la santidad completa, y mantenerte ahí, porque a veces nosotros en la santidad fluctuamos. Oh, yo sentí que no tenía que usar esto, pero ya después yo me lo pongo. Oh, yo sentí que esto no viene de Dios, pero después yo lo quiero. Dios nos quiere llevar a una estabilidad en la santidad. Y aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15, dice, hablando de esto, que son principios que Dios nos quiere hablar para llevarnos a una estabilidad en la santidad. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid lo bueno unos a otros y para con todos. Unos a otros y para con todos. Estad siempre gozoso. Yo me puse a pensar cuando yo leía esto, Señor, no, yo no estoy siempre gozosa. Hay veces cosas que no me dan gozo, Señor. Pero esa es parte de la santidad. Lo pasó Job, perdió todo, perdió sus hijos y él estaba gozoso, porque gozo y alegría son diferentes.
El gozo es una cosa como una templanza que te da Dios en el corazón en medio de una adversidad. Pero la alegría es momentánea y es pasajera. Job se humilló ante Dios y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó. Él no murmuró, él no se quejó, él no dijo nada. Y eso es lo que Dios me pide a mí, que esté siempre gozosa. Después dice: orad sin cesar, sin parar. Y dice, muchas veces tenemos frente a nosotros situaciones que no nos dejan orar. Dios nos llama a orar cada instante, cada momento. Por eso anoche cuando me llamó, yo dije: Señor, me acaba de acostar. Y Él me llamó a orar. Yo estaba cansada, había hecho un mandado que Él me mandó a hacer. Una vida fue salva. Y estaba tarde en la noche. Después hice las cositas que tenía que hacer para prepararnos para el culto. Y Dios va y me juzga y me dice un montón de cosas. Porque es que tenemos que estar velando sin cesar. Para mí yo estaba descansando. Hay que orar sin cesar, sin parar. Sin parar. En todo momento tenemos que orar para que en la misma oración Dios te revele qué áreas seguir cambiando, que Dios siga haciendo su propósito en nuestras vidas. Orad sin cesar. Después dice: dad gracias en todo. ¿Tú crees que es fácil darle gracias a Dios en todo? Y cosas que nos parte el corazón y vamos a decirle gracias. Pero esa es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo dice también en Romanos 8:28. A los que aman a Dios todo obra para bien. Qué bonito el versículo. Pero cuando eso se tiene que vivir en una situación mala, no es fácil, amados, no es fácil. Pero eso, Job nos da un gran ejemplo a nosotros. Cómo él adoró a Dios antes de hablar en contra de Dios. ¿Verdad? Entonces, todo esto nos lleva a la santidad, nos va cambiando el carácter, a un carácter positivo, a un carácter estable. También dice: no apaguéis el espíritu. ¿Cómo apagamos el espíritu? Cuando no escuchamos a Dios, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está repitiendo lo mismo, cuando no creemos lo que dicen los profetas. El espíritu se empieza a apagar, 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 y se va. Porque no quisiéramos tener una comunión con el espíritu, pero no queremos hacerle caso a lo que Él dice. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a santificarnos? Si Él nos va a decir las pautas, los principios, nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Ya no apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Muchas veces estamos aceptando profecías que no vienen de Dios, pero las reales que vienen de Dios no las queremos. Queremos que siempre Dios nos esté hablando de bendición, pero no de corrección. Entonces, si menospreciamos las profecías, no vamos a ser corregidos, no vamos a ser limpiados, no vamos a ser santificados. También dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Es decir, no todo lo que te pongan en la mesa te lo vas a comer. Tú tienes que examinar todo, porque todo se va a parecer como de Dios, pero no es de Dios. Entonces, todas estas cosas que te traen discernimiento te ayudan a santificarse. ¿Por qué? Porque no te estás metiendo adentro cosas impuras, aunque parece palabra de Dios, pero eso te va a confundir, eso te puede dar una indigestión. Eso de estar escuchando profeta aquí, profeta allá, es como que te vayas a comer a McDonald's, vas después a Wendy's, después vas al restaurante Los Pepinos, o vas al otro restaurante y te hartas en todos los restaurantes. Después, cuando tenés un malestar de estómago, ay, ¿qué me habrá hecho daño? Si estuviste en todos lados, hay gente así buscando profecía aquí, allá, allá. Métete con Dios. Métete con Dios. Uno se mete con Dios y Dios le habla, no solamente a Eliseo, no solamente a Elías. ¿Ah? Por eso uno se pone impuro, porque comió por todos lados y comió lo que no era, porque no venía de Dios. Y todo eso trae confusión a la persona y perdición. Las cosas por las cuales tenemos que tener cuidado. Después dice:
absteneos de toda especie de mal, de las intenciones de mi corazón, de que, ay Dios mío, mira lo que me hizo fulana, lo que hizo mengana, ay Señor Padre Santo, enséñale, ¿qué le va a enseñar? Que me enseñe a mí, que todavía no tengo sano el corazón, que me enseñe a mí, que me corrija a mí. A la otra hay que dejarla en la mano de Dios. A la otra persona Dios va a tratar con esa persona. Hay que abstenernos de toda especie de mal. Y ahora viene que cuando hacemos todos estos principios, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, los tres se santifican. Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Llevando a cabo todos esos principios, mirando que no pagues a nadie mal por mal, que seas bueno uno con los otros, que estés siempre gozoso, que ores sin cesar, que des gracias a Dios en todo, que no apaguéis el espíritu, que no menosprecies la profecía, que examines todo, que te abstengas de toda especie de mal. Entonces, haciendo todo esto, el mismo Dios de paz os santifica por completo. Es ahí donde entramos en una estabilidad, donde ya no caemos más en lo que fallábamos y ya estamos estables, ya estamos firmes esperando la gloriosa venida de Cristo. Y allí dice que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que tú eres santa, que tú eres santo, que no hay necesidad de estarte reprendiendo. Tú miras Pablo cómo reprende a la iglesia fulana, a la iglesia mengana, y que ustedes que hablándole fuerte a las iglesias. Y después Cristo viene y escribe Apocalipsis a través de Juan. 7 iglesias malas. Solo en la iglesia de Filadelfia estaba bien. Cuando hay tanta reprensión, quiere decir que hay mucha cosa que arreglar en la vida de nosotros. Pero cuando el siervo de Dios es irreprensible significa que no necesita reprensión porque lo está haciendo todo bien. Para la gloria y la honra de nuestro Dios. Ese siervo no tienes que hablarle nada. Pero los otros hay que reprenderlos. No hagas esto así. ¿Cómo ustedes van a estar comiendo con el mundo? Si yo ya te les dije, ya tienen experiencia. Son cosas que se saben que no se tienen que hacer, que pueden comprometer la santidad de uno. Que después los impíos van a decir, allá estaba la cristiana, estaba con unas botellas de cerveza. Como tienen la pobre ahora mismo, la pastora Yesenia Ten, con su concierto que hizo. Solo hay que orar por ella. Eso es triste. Por eso uno tiene que preguntarle a Dios qué es lo que glorifica su nombre, qué es lo que vamos a hacer. Hay que orar por la sierva. Dios no nos manda a juzgar, pero son cosas que están en el público ahora mismo. Tenemos que orar y el que esté firme, mire bien que no caiga. Tenemos que ser simples, tenemos que ser humildes en orar los unos por los otros. Hasta aquí con esta tercera parte de cómo buscamos la santificación en Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza, como solamente Él lo puede hacer. Muchas bendiciones.